Muy buenos días, amados hermanos. Muy buenas noches sería, ¿verdad? Esta clase la hemos grabado antes porque estamos en aniversario de nuestra iglesia y estamos bastante atareados con un montón de cosas. Así es que me van a disculpar que no voy a poder estar presencialmente con ustedes, pero no quiero dejar pasar este día que ustedes no reciban esta clase, ¿verdad? Así es que por eso la estamos enviando pregrabada. Vamos a entrar con el capítulo 3 de la carta a los Efesios, pero vamos a orar primero para que sea el Señor quien nos guíe en esta clase. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias, mi Dios, por la oportunidad que me das de poder dejar esta clase grabada para mis amados hermanos. Que seas tú, Dios, instruyéndoles en esta noche y en todos aquellos que posiblemente accedan a la clase a través del canal de YouTube de 5E. Mi Dios, estamos expectantes a lo que tú nos quieras enseñar, como me lo has enseñado a mí, cosas maravillosas que en este capítulo vamos a encontrar y que sirvan de reflexión a cada uno de mis amados hermanos que vean esta clase. Que, que toques tú sus corazones y que cada quien tome decisiones en relación a lo que tú permitiste que escribiera Pablo a través de esta carta, Dios. Quedamos en tus manos para que seas tú, Dios, quien nos guíe. Te lo ruego por Cristo. Amén. Bien, estamos ya a la mitad del curso, casi con la finalización de esta clase, y ya solo nos quedan capítulos 4, 5 y 6. Y decir que los primeros tres capítulos que vamos a cerrar hoy es la base doctrinal que Pablo está dejando a la iglesia de Éfeso y a la iglesia en general, de cómo debemos vivir lo que Dios quiere, cómo debemos de vivir y en especial el ejemplo que nos deja a través de nuestro Señor Jesucristo, hablándonos de la obra de Dios a través de Cristo, hablándonos de gracia por, eh, por medio de la salvación, por medio de la gracia y por fe, ¿verdad? Que es un don de Dios. También nos habla de este tiempo que vamos a ver ahorita del ministerio oculto, el misterio oculto y el ministerio de Pablo hacia los gentiles, que habla de la unión desde el capítulo 1, la unión en el espíritu, unidos en un solo sentir, y la unión de dos grandes grupos con los que ha venido Dios trabajando, judíos y gentiles. Entonces, vamos a ver cuál es el plan de Dios, como vimos la vez pasada, a través de las dispensaciones y a través de los pactos, es el plan de Dios de redención sobre el pecado del hombre y restablecer la imagen de Dios en el hombre. Entonces, vamos a compartir esta presentación para que juntos vayamos viendo esta. La iglesia como un misterio. Así se presenta en el capítulo 3 a la iglesia, ¿verdad? El misterio de Pablo, el ministerio de Pablo hacia los gentiles, el gran amor de Cristo son los dos grandes temas de este capítulo. La iglesia de Dios viviente en Efesios 3. Ahora, en Efesios 1:23 vimos la iglesia como un cuerpo. En Efesios 2:21 vimos la iglesia como un templo y en Efesios 3:4 la iglesia como un misterio. Veamos qué dice Efesios 1:23. ¿Lo tiene, Amén. Robert? Sí, señor. Amén. Dice así, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
¿Ok? Amén. Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Efesios 2:21 dice, En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. un templo santo. La iglesia se ve como un templo y Cristo sigue siendo la cabeza. Y todo está coordinado, o sea, la unidad es importante en esta carta. Ahora vamos a ver en Efesios 3:4 la iglesia como un misterio. Leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, la iglesia como un misterio. Y vamos a ver a qué misterio se está haciendo referencia Pablo. Dios y la iglesia en Efesios 3 9 y 10, ¿qué nos dice? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermano, estos dos versículos, el versículo 9 y 10, son importantísimos. Los vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero fíjense bien lo que dice este texto, ¿verdad? Y lo vamos a examinar. La iglesia es la que da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todas las entidades celestiales. Por favor, préstenle atención a estos versículos. Primera de Corintios 11:10. Amén. Dice así, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ujú. Sigue. Primera No, de ese Pedro. es 1 Pedro 1:12. Amén. Dice así, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles. Vayan viendo en el contexto que Pablo ha escrito este texto y lo que hacen referencia a las otras citas. Primera de Timoteo 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Fíjense, delante de Dios. Ahora Dios utiliza a los ángeles para ministrarnos, para ayudarnos, pero también para aprender. Ya vamos a ver a qué se refiere. Efesios 3:20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Por todas las edades, está hablando de todos los pactos, todas las dispensaciones, eh, sean a Dios honra y gloria por medio de la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia es la clave? La iglesia es la que da gloria a Dios en Cristo Jesús por siempre y para siempre. Por eso es importante que este misterio que estaba oculto, el misterio de que ahí va a haber una unidad en la iglesia, gentiles y judíos en un solo lugar, una iglesia universal. El misterio de Pablo es en los gentiles, la manifestación de la gracia de Dios por medio de Cristo. En el capítulo 2 verso 7, ¿qué dice? Amén. Regáleme un minutico, hermano, porque que sí se me... Ok, dice así, hermano. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Eso es la primera responsabilidad de la iglesia para
dar a conocer, para manifestar la gracia de Dios mostrada en nosotros por medio de Cristo al mundo. Pero ya vamos a ver qué más también, ¿verdad? En el capítulo 1:23, 2:21 y 3:4, ¿qué nos dice? Léelo de una Efe- sola vez. Amén. Efesios 1:23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Entonces, que la iglesia como un misterio y un templo de donde Cristo es la cabeza, pero todos somos uno en el cuerpo. Como dice, bien coordinado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. No está hablando ni haciendo diferencia entre judíos y gentiles, todos juntos en una sola institución, la iglesia que de dos pueblos hizo uno. Ahí encontramos en el versículo 14 y 15 del capítulo 2 este principio. Dice así, amén. Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, Ujú. aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Haciendo la paz, un nuevo hombre, ¿verdad? De que de dos pueblos en Cristo somos uno, judíos y gentiles. Un misterio oculto que ahora es revelado a través de esta carta y a través de Pablo. Entonces el misterio de Pablo hacia los gentiles, el ministerio, que los gentiles fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo, de acuerdo al 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. De Amén. separación, ¿verdad? Entonces ese es parte del trabajo que Dios le encomendó a Pablo, de juntar en la iglesia a gentiles y a judíos. Que los gentiles tienen entrada a Dios por medio del Espíritu de Dios, el 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Al Amén. Padre, ¿verdad? Por medio de Cristo tenemos entrada por el Espíritu Santo, ¿verdad? En a unos y los otros, judíos y gentiles, al Señor. Y que los gentiles son ciudadanos de los santos y parte de la familia de Dios, de acuerdo al siguiente versículo, el 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Amén. Entonces Pablo explica su ministerio. En el versículo 1 al 13, él dice lo siguiente: quisiera que me ayudaras leyendo los primeros 5 versículos, Robert. Sí, amén, hermano. Dice así, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Amén. Bien, Pablo comienza esta parte con la frase: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Durante su encarcelamiento en Roma, romano, Pablo estuvo bajo arresto domiciliario. En el día, durante el día, era libre de moverse por la casa,
por la noche era encadenado su pie a un pie de un soldado para que éste no huyera, ¿verdad? Que estuviera seguro de estar ahí hasta esperar el juicio con el César. Sin embargo, Pablo se veía prisionero, no de Roma, sino de Cristo. Ese es lo que él está expresando ahí. Y dice, por vosotros los gentiles, la única razón por la que está bajo arresto y en espera de juicio fue por sus esfuerzos misioneros en favor de los gentiles. Pablo sufrió mucho por la verdad que explica a los efesios. Y esto lo hizo a pesar de todos los sacrificios que él tuvo, de los sufrimientos, no lo hizo retroceder para nada. Pablo no quería que sintieran pena por él y quería que los lectores de esta carta se dieran cuenta de que era un beneficio para ellos que estuviera prisionero. No era algo casual, era parte del plan de Dios. Si es que habéis oído, dice él. Esta sugiere que Pablo sabía que su llamado particular al mundo gentil era bien conocido por los gentiles. Ya inclusive ya a estas alturas a él ya lo habían llamado a Jerusalén a dar testimonio de su ministerio a los gentiles. Y Pedro también lo había hecho. Entonces, este trabajo que Dios le había dado, este ministerio que Dios le había dado a Pablo, no era nuevo para muchos, era muy conocido para el mundo de aquel entonces. Ahora, la frase donde dice, habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La palabra administración habla de la estrategia implementada. Esa es más o menos la frase que hace referencia. Y es una estrategia implementada como parte del plan de Dios para la iglesia. Aquí, como en Efesios 1:10, que dice Efesios 1:10, hermano Robert. No, yo sé que no lo tienes ahí, ¿verdad? Pero si me ayudas, solo para dar referencia. Dice así, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, El así cum- que están en los cielos como las que están en la tierra. el cumplimiento de los tiempos, tanto las dispensaciones como los pactos, Dios une en Cristo todo, ¿verdad? A eso se está refiriendo aquí como esa unión de unir todas las cosas en Cristo. Pablo está dando este ejemplo del plan de Dios y debe interpretarse más bien como la implementación de una estrategia, la estrategia que Dios utilizó para alcanzar y desarrollar el misterio que estaba oculto, que es la iglesia. Y luego él dice que por revelación, Pablo quería que supieran que no era una cosa suya, que no era un invento de él. Está diciendo que esto no es un invento, sino es una revelación de parte de Dios. Y que él nada más es un mensajero de una verdad absoluta que Dios ha descrito. O sea, a Pablo le costó mucho aferrarse a este misterio, por lo que era probable que no lo habría inventado él mismo. Acuérdese que él fue un perseguidor, ¿verdad? De la iglesia, odiaba al cristianismo que arrancó con los discípulos, hasta que camino a Damasco fue confrontado por nuestro Señor Jesús y ahí inició su peregrinaje y su esclavitud en Cristo Jesús, ¿verdad? Ciertamente es asombroso que Dios tomara a un hebreo de hebreos, a un fariseo y a un perseguidor de la iglesia para ser el mismo y el principal eh, cabeza de este ministerio, que es la obra de llevarla, el evangelio a los gentiles y a los judíos en un nuevo cuerpo, que es la iglesia. Ahora, él también dice, me fue declarado el misterio. El principio que Pablo describe en su misterio, pero ya no es un misterio, que ya no es algo oculto, sino que ahora es conocido. Eh, ahora él lo declara. Este misterio es algo oscuro, ¿verdad? Para muchos, desconocido para uno, secreto.
y que crea algo desconcertante en nosotros. El misterio es inexplicable, incluso a veces incomprensible. Para la gente de aquel entonces, mucho más que para nosotros. Ellos estaban aferrados, el judaísmo estaba aferrado que solamente ellos eran los privilegiados de ser elegidos por Dios y nunca concebían la idea de que los gentiles pudieran tener parte en el corazón, en la mente, si lo podemos llamar de esa manera, de Dios, ¿verdad? Tratando de identificarnos nosotros en una imagen humana. Pero Dios, en su gran amor, ya tenía planeado que gentiles y judíos formaran un solo cuerpo y ese cuerpo formara la iglesia. Y la cabeza es Cristo Jesús. Aquí la palabra utilizada es mysterium, es diferente, aunque sigue siendo un secreto, ya no es celosamente guardado, sino abierto. O sea, es algo que ya estaba predicho, ya estaba dicho, pero que se había mantenido oculto. En varias ocasiones en el Antiguo Testamento es declarado este misterio. Jonás es un libro que habla sobre una profecía, y la profecía justamente de que los gentiles también tienen oportunidad de parte de Dios en los cielos, ¿verdad? Porque todos los que se convierten en el libro de Jonás son gentiles, los marineros y la ciudad de Nínive y un judío nada más que aparece ahí, en esa historia. Entonces es importante entender de que no era algo nuevo para Dios, ya había sido, pero que les era oculto. No podían entender ni concebir el judaísmo esta, este misterio. Y Pablo es el encargado de revelarlo. Ese es justamente lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Dice, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado. La naturaleza de la unión de judíos y gentiles en este nuevo cuerpo es el aspecto que no se dio a conocer. En el Antiguo Testamento, la salvación de los gentiles en el Mesías está profetizada. Nunca se habla de la unión de judíos y gentiles en la iglesia, por eso es que ellos no lo podían concebir. Ahora, veamos qué dice en los versículos 6 y 7. ¿Lo podías leer, Robert, porfa? Sí, amén. Dice así, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Tu Amén. poder. Muy bien. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Esto describe el misterio mismo, que los judíos judíos creyentes y que los gentiles creyentes se unen en un solo cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ya no están separados ante Dios como tal. Dios ya no ve un solo cuerpo. Y que dice copartícipes de la promesa de Cristo, en Cristo. La verdad en este misterio significa que los gentiles ahora son copartícipes de la promesa, tal como lo dio Dios allá con Abraham. Y ese era un privilegio que ya no estaba reservado solamente para los judíos, sino también para ellos. Ese fue uno de los grandes problemas en aquel entonces del judaísmo, especialmente del fariseísmo. El celo que tenían se llegó a cerrarles sus ojos, que no pudieron ver ni siquiera al Mesías, identificarlo como tal. A algunos le fueron abiertos los ojos y ellos pudieron identificar al verdadero Mesías que Dios había enviado para restablecer la imagen de Dios en el hombre. Y esto es por medio del Evangelio, ¿verdad? Como dice Pablo ahí, esto solo podía pasar por medio del Evangelio, donde todos los hombres tienen una posición igual a Jesús. Este es el mismo Evangelio del que Pablo es siervo, debido al don de gracia que le fue dado por la obra y el poder de Dios. También Pablo dice aquí que fue hecho ministro, pero esto no es un título. El hecho de ser ministro, como los ministros que conocemos ahora en los gobiernos,
en este caso no es la palabra que utiliza Pablo aquí es diácono. Esa es la palabra original en el texto. Y el diácono es un servidor, un mesero, uno que siempre está bajo las órdenes de los clientes, uno que atiende. Así se veía Pablo, ¿verdad? Como yo fui ministro, o sea, yo soy el que estoy atendiendo a esto, ¿verdad? A los gentiles y a los judíos para que seamos una sola familia. Ahora, versículos 8 y 9, ¿qué dice Robert? Amén. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Qué tremendo esto, ¿verdad? Que Pablo está escribiéndole a los gentiles. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Miren cómo se sentía Pablo, ¿verdad? Él no se creía lo que era, ni tampoco por el contacto que había tenido con Dios, o que Dios estuviera hablando a través de él. Nunca lo puso como un palangón, ¿verdad? De creerse más que los demás. Pablo se maravilló de la gracia de Dios que le fue dada, por lo cual ya llamado a predicar el evangelio que se hizo una realidad para él, que antes era todo lo contrario. Cuando consideramos la historia personal de Pablo, vemos que su llamado realmente fue por gracia, no fue otra manera. Pero aunque Pablo estaba tan agradecido por su cargo, su éxito, en él lo humilló enormemente. Qué tremendo, ¿verdad? Este éxito de Pablo no lo orgulleció, o sea, no lo exaltó, no lo envaneció, sino que al contrario lo humilló. Y esa actitud de humillación es la que Dios lo hacía exaltar y le daba la sabiduría y seguía trabajando a través de Pablo. Y Pablo nos dejó más de la mitad del Nuevo Testamento en el cual Dios dictó el quehacer de la iglesia en el mundo actual, desde el inicio de la iglesia ya en Hechos capítulo 2. Entonces, cuán lleno estaba Pablo de esto. Spurgeon decía, cuanto más lleno se vuelve un recipiente, más profundo se hunde en el agua. Si llenamos una botella, entre más llena está, rápido se hunde, pero si le dejamos a la mitad, más se mantiene a flote. ¿Verdad? Entonces, eso es la plenitud de la gracia, que es una cura para el orgullo. Eso es lo que expresa Spurgeon. Es en la medida que aquello se llena de la gracia de Dios, se hunde en lo profundo de la misma gracia y nos ayuda a tener una actitud de humillación ante Dios. Los predicadores deben de tener manifestar esta gracia, ¿verdad? Porque su mismo llamamiento nos coloca no en una ventaja, sino al contrario, estamos obligados a escudriñar la palabra y a estar mucho más tiempo en oración. Y es una misericordia de Dios a aquellos que nos ha dado el privilegio de poder enseñar, poder expresar lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Es un reto también para todos y cada uno de nosotros que tenemos este privilegio y que Dios nos ha dado un don y que usamos ese don para enseñar, ya sea de maestro, ya sea de predicador, de todos aquellos que Dios les da ese don para poder escudriñar y enseñar la palabra, ¿verdad? Y es una misericordia que haya sido escogido algunos para esto eh, y que Dios nos permite enseñar su palabra. Es una gracia manifestada y no deberíamos de sentirnos orgullosos ni superiores a otros, al contrario, eh, servidores en ese sentido, ¿verdad? Es un reto para todos nosotros y especialmente como pastores.
de no envanecernos, de no mostrar una actitud de superioridad. Y entonces tenemos que, que ser ambiciosos, sí, en el ministerio, pero ambiciosos para crecer y hacer crecer a otros espiritualmente. Pero nosotros menguar, ¿verdad? Menguar en ese sentido. Entonces, de denunciar, dice, esa palabra es bien, bien importante, la palabra que Pablo utiliza aquí es la palabra denunciar. La griega es una, de la traducción antigua significa anunciar buenas nuevas, ¿verdad? Ese es el significado. Y habla de la predicación de Pablo, fue simplemente un anuncio de las buenas nuevas de lo que Dios le había dictado que fuera. Un ejemplo de esto es Jeremías. Jeremías no dijo una tan sola frase menos ni más de lo que Dios le había dicho que dijera. Todo lo que Dios le dijo a Jeremías que debía de decir, él lo dijo. Y a veces algunas cosas que él dijo en frente del rey eran para que lo mataran. Pero así fue, ¿verdad? Él no ocultó nada ni tuvo miedo de decirlo, simplemente cumplió. Y es un ejemplo justo de esto. Y por eso sufrió Jeremías. Y lo tomaron como loco, ¿verdad? Pues a Pablo parecido le tocó. Las inescrutables riquezas de Cristo. Este misterio es como una gran riqueza para los gentiles. Ahora pueden presentarse ante Dios como una posición con la que antes solo podían soñar. Los gentiles ahora tenemos ese privilegio de presentarnos ante Dios eh, con con ese deseo de servirle, honrarle y en esos tiempos ricos de oración que podemos tener, ¿verdad? Pablo trató de describir la grandeza de la gracia de Dios y comenzó a rastrearla, como se rastrea en la orilla del mar y se encuentran, no sé si alguna vez ustedes lo han hecho, ¿verdad? Eh, a mí me encanta cada vez que voy en la playa, voy en la mañana, salgo en la playa y me gusta rastrear a ver qué ha tirado el mar. Entonces se descubre uno algunas cosas, conchas, objetos cosas bonitas que a veces uno encuentra, ¿verdad? Entonces Pablo trató de descubrir la grandeza de la gracia de Dios y comenzó a rastrearla. Pronto descubrió que no era un lago, era un inmenso mar de riqueza y de profundidad en esa gracia y en ese amor de Dios. La riqueza de Dios son inescrutables, dice él. Nunca las conoceremos por completo. Ojo con esto, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más adelante. Me atrevo a decirles que las riquezas de la gracia eh, de Dios, sí, las podemos llegar a conocer, pero no por nosotros, nuestro esfuerzo, sino por medio de nuestro Señor Jesús. El pecado que está en nosotros muchas veces nos impide el alcanzar esas riquezas por completo. Como dice Colosenses, que vosotros estáis completos en Él, ¿sí? Estamos completos en Cristo, pero mientras estemos en este cuerpo, siempre nos va a costar. Pero eso no quiere decir que no podemos ir alcanzando esas riquezas que Dios nos ha dado. Por eso que debemos de ir creciendo de gloria en gloria, o sea, hablar de ese crecimiento. Pablo es el ejemplo de esto, justamente, de ir creciendo. También en este versículo, estos dos versículos, Pablo dice, de declarar a todos cuál es la dispensación del misterio. Habiendo sido confiado con tales riquezas, la pasión de Pablo era dar a conocer este evangelio a todas las personas, o sea, de anunciar, ¿verdad? Las buenas nuevas. Quiere decir que todos vean y compartan una comunión en este misterio. Un misterio precisamente porque era desconocido, estaba oculto y Dios lo reveló. La dispensación del misterio. Debemos considerar cuidadosamente lo que significa esta frase. Demuestra que esto no
son solo hechos para conocer, sino también una vida para vivir. Por eso Efesios está dividido en dos etapas, en dos grandes grupos, en dos partes. Toda la doctrina, capítulo 1, 2 y 3, y todo el ejercicio de esa doctrina, de nuestro estilo de vida como personas dentro del cuerpo de Cristo, cómo debemos de ponerlo en práctica. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver a partir del otro sábado. ¿Verdad? Capítulo 4, 5 y 6 es cómo la iglesia debe de vivir, o sea, nosotros particularmente, individualmente, cómo debemos de vivir esos 3 capítulos de doctrina que Pablo ha dejado. Y dice escondido desde los siglos en Dios. Esta gran verdad de la dispensación del misterio estaba escondida desde antes de ser revelada después de la obra terminada por Jesús en la cruz. Esta refuerza la idea de que hay algo realmente nuevo en el nuevo pacto. Incorrecto considerar a Israel simplemente por la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia como en el Nuevo Testamento. No, no es así, ¿verdad? Dios siempre ha mostrado a través de las dispensaciones ese plan de Dios de querer restablecer la relación entre Dios y los hombres. Y los pactos nos vienen a confirmar esa, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, esa compasión de Dios, esa eh, identidad de Dios con nosotros en amar su creación. Y por eso la obra final la vino a cerrar Cristo, como dice allí el 1:10, ¿verdad? De cerrar en Cristo, encerrar en Cristo todo. Entonces, esto nos deja la puerta abierta para el siguiente versículo, los siguientes dos versículos, el versículo 10 y el 12. ¿Qué nos dice, Robert? Amén. Del 10 al 12 Sí, dice así. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. amén, hermano. Ojo con estos dos versículos. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Dios es un ser de infinita sabiduría y de gloria y de amor, y quiere que sus criaturas conozcan su gran y multiforme sabiduría. Uno de los propósitos de su plan, de su gran plan de las edades, es revelar esta sabiduría. ¿Y quiénes son los encargados, hermanos? Dice, de comprender el carácter de Dios, podemos decir que esto no es por motivo de egoísta o de su propia gloria, ¿verdad? Es en la forma en que podríamos pensar que Dios es orgulloso y quiere que lo exaltemos, que muestra su inteligencia y sus logros como nosotros lo podríamos eh, eh, realizar y esperar de que así reaccionaran las personas. Dios hace esto para la gloria no de Él, sino de las mismas criaturas. Dios se glorifica en la glorificación de nosotros. Ese es lo que te está diciendo Pablo aquí. La sabiduría es multiforme. La palabra griega poikilos tiene las ideas de la intrincación, o sea, algo intrincado, algo ahí amarrado una cosa con otra, algo complejo, pero de gran belleza, ¿verdad? Significa que tiene abundancia de curiosa, de variedades, como se ve en las mejores imágenes de una textura, ¿verdad? Una textura de una imagen, pero que se mira bonito al final.
Eso es justamente lo que nos está diciendo. También debe darse a conocer que nos dice que las palabras dadas a conocer son enfáticas. Contrasta fuertemente con la idea de algo escondido. Dadas a conocer por medio de la iglesia. Aquí, esto es clave, hermanos. Dada a conocer por medio de la iglesia. Esa multiforme sabiduría de Dios. Esto implica que Dios revela su sabiduría a quien Él se la revela. Y Él la revelará por la obra de quién? De la iglesia. Y la revela a los seres angelicales, principados y potestades. Eh, Amados hermanos, aquí este versículo es, si muchos no quieren entenderlos porque no quieren entenderlos. La iglesia es la encargada de revelarle a los ángeles la sabiduría de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Nosotros somos los encargados de revelarle a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. Y si ustedes no lo habían visto, este es justamente lo que Pablo está enseñando aquí. Eso quiere decir que estamos rodeados constantemente de seres espirituales, visibles, que nos observan intensamente. Aquí Pablo abre una cortina invisible que oculta a estos seres celestiales, tal como Eliseo oró allá en Dotán, ¿verdad? Donde te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea, tal como Balaán, que no podía ver la espada que estaba revoloteando allá y que no podía pasar, solo la mula lo miraba, el asna, eh, y le fue revelado, le fue abierto los ojos y así vio. Eh, Estos seres angelicales no se ven perfectamente, nos ven a nosotros perfectamente y nos conocen mucho mejor que nosotros a ellos. ¿Qué tienen que aprender estos ángeles de nosotros? Tienen que aprender algo que les, ¿cómo explicarles esto? Miren, los ángeles quisieran tener el privilegio de compartir el evangelio, pero no les he dado a ellos, los he dado a nosotros el evangelio, a la iglesia. Nosotros tenemos el privilegio de compartir el evangelio a otros. ¿Por qué razón? Porque ellos no han pasado de muerte a vida. Ellos siempre han estado con el Señor. Estoy hablando de los ángeles que están allí con el Señor, no de los caídos. Aún a ellos, nosotros somos los que les mostramos la gran sabiduría de Dios, el gran amor de Dios. A esos seres que están ahí haciéndonos caer, buscándonos, haciéndonos caer también. Y están los seres, los ángeles no caídos, que son los que están aprendiendo de nosotros. De cada cosa que nosotros hacemos, aprenden la sabiduría de Dios cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios quiere que Dios haga. Entonces, nosotros tenemos este enorme privilegio y si ustedes no lo habían visto, hermano, hoy Dios les está revelando esto, ¿verdad? Yo la primera vez que lo vi, Dios, mira, dije, gracias, Señor, ¿verdad? Y ahora, me siento más bendecido y comprometido con Dios, de, de saber de que no estoy solo. Dios siempre está conmigo y sus ángeles acampando a mí alrededor. Estos seres siempre están ahí con nosotros, ¿verdad? En su inmortalidad, el hombre nunca ha tocado una sola gota, perdón, Dios en su inmortalidad nunca ha tocado una sola gota ha agotado, nunca ha dejado de, 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 ¿cómo decir?, de mostrar su amor, de reflejar esa
esa misericordia para con nosotros. Al contrario, cada vez más es más fuerte el amor hacia nosotros. Y, y Dios sigue pensando en cada uno de nosotros de manera que Dios quiere que nosotros entendamos su palabra y que actuemos de acuerdo a ella. La muerte, de que alguien sufre por el fuego, el martirio, la tortura o el cáncer o el sufrimiento o simplemente el asombro silencioso de nuestra salida del cuerpo cuando fallecemos o su separación, ahí están los ángeles, están con nosotros, ellos ven y estos seres caídos mortales y los salvos no solo ven a los creyentes, sino que los no creyentes también. Y, y están viendo nuestras caídas y ven nuestras levantadas, ven nuestros pecados, ven nuestras actitudes, ven todo. Y nosotros les estamos enseñando a ellos. No es que estén aprendiendo de las cosas erróneas que nosotros hacemos, sino aprenden de cómo la sabiduría de Dios se va mostrando en nuestra vida. Y nosotros estamos siendo cambiados en nuestro interior de un hombre viejo a un hombre nuevo, de un carnal a un espiritual. Y por eso es importante que entendamos esto, ¿verdad? A veces nosotros los cristianos tenemos la idea loca de que Dios los salvó y obra en sus vidas por alguna manera que somos buenos, ¿verdad? Que somos buenos y que el Señor nos ha permitido, ¿sí? Los ángeles ven a través de esto y podemos pensar que nuestras vidas son pequeñas o insignificantes. También los ángeles ven a través de esto. Podemos dudar que nuestras alta posición sentados en un lugar celestial, los ángeles también ven a través de estas realidades espirituales. Entonces, eh, amados hermanos, tengan presente esto, que Pablo nos está describiendo el misterio que estaba oculto a través eh, de las escrituras, pero que ahora le fue revelado. ¿Cuál es ese misterio? Que judíos y gentiles son uno solo. ¿A dónde? En la iglesia. Y que a la iglesia se le ha dado la responsabilidad de mostrar con el testimonio la obra de Cristo Jesús en nosotros, pero también demostrarles cómo la sabiduría de Dios en nuestro crecimiento espiritual se va dando en el día a día a quienes, a los ángeles, a los ángeles. Nada más ni nada menos que a los ángeles. Los ángeles quieren conocer a través de nosotros esa gran sabiduría de Dios. Y es como que si estuviéramos presentes en un gran drama, en un teatro. El mundo es el escenario y los miembros de la iglesia de cada país son los actores. Dios mismo ha escrito esta obra y la dirige y la produce. Acto por acto, escena por escena, la historia continúa desarrollándose. Pero ¿quién es la audiencia? La audiencia son los seres celestiales, las potestades de los lugares, en los lugares celestiales. Ellos en la audiencia. Y nosotros estamos escribiendo la historia. Ellos quieren conocer de esa sabiduría de Dios. Y nosotros somos los que la mostramos. Los ángeles son instruidos en la sabiduría de Dios por el hecho de que el gran cuerpo espiritual constituido en Cristo Jesús, que contempla y que es parte de ellos en el teatro de la gloria de Dios, la historia de la iglesia cristiana se convierte en una escuela de posgrado para los ángeles. Sí, esa es la realidad. La historia de la iglesia cristiana se convierte en una escuela de posgrado para los ángeles, porque ellos no han pasado lo que nosotros estamos pasando. Ellos no han sufrido por el Evangelio. Ellos no han llorado por el Evangelio. Ellos no han sentido gozo por esa transformación de pasar de muerte a vida.
de pasar de una grada a otra en el crecimiento espiritual y se gozan de verlos y se gozan cuando alguien se convierte al Señor. Hay fiesta en los cielos, no digamos de la superación de un problema, de la superación de un pecado en nosotros. Están observándonos, hermano. Hay algunos textos que yo les quiero leer que hacen referencia a esto. En 1 Corintios 11:10 dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Primera de Pedro 1:12 dice, y estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado en el cielo, cosas por las cuales anhelan mirar los ángeles. En 1 Timoteo 5:21, estos son textos que ya había leído Roberto, pero hoy los entienden mucho mejor en relación al contexto en el que estamos estudiando. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles y de sus ángeles escogidos que guarden estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Entonces debemos de considerar, debemos de tomar con mucha responsabilidad y en serio, porque los ángeles se les da la responsabilidad de llevar almas al cielo al morir, de acuerdo a Lucas 16, y son los segadores de la cosecha final en Mateo 13. Entonces, ¿piensan algunos de ustedes que dirían los ángeles de su caminar, de sus conversaciones, de sus pensamientos? Bueno, supongo que no se preocupan mucho por ellos y sin embargo deberíamos. Eh, porque ¿quiénes si no los ángeles serán los segadores del final? ¿Y quiénes si no serán el convoy de nuestros espíritus a través de los últimos caminos oscuros? ¿Quiénes son aquellos que llevan nuestros espíritus como el de Lázaro al seno del Padre? Seguramente no deberían despreciarlos. Son los ángeles, los que hacen, son los ángeles que están ahí a su alrededor. Cuando se dice de principados y potestades, no es un estado político o estructura económica o moderna. La idea es que la iglesia es principalmente un testigo de ellos y debe de redimir aún a los gobiernos y las estructuras sociales a través del testimonio de, de, de nosotros. Pablo escribió específicamente que estos principados y potestades están en los lugares celestiales, no en los lugares terrenales, conforme al propósito eterno que hizo. Dice, el misterio revela y promueve que el propósito eterno de Dios en Jesús, descrito previamente en Efesios 1:10, de juntar todas las cosas en el cumplimiento de los tiempos y este misterio del cuerpo unificado en Cristo Jesús es conforme a su propósito, no al propósito de los hombres. Es una vista previa de lo que Jesús finalmente había trazado en el cumplimiento de unir todas las cosas en sí mismo. La iglesia, por lo tanto, parece ser el plan piloto de Dios. Nosotros para el universo reconciliado del futuro, el misterio de la voluntad de Dios que se administrara en la plenitud de los tiempos, cuando las cosas en los cielos y las cosas en la tierra se unan en Cristo Jesús. Y eso es lo más relevante de este capítulo, ¿verdad? Que Dios lo hizo. Y como dice ahí, por medio de la fe en Él, el hecho de que esta unidad se muestre por la verdad que de nosotros, judíos y gentiles, colectivamente en la iglesia, en una misma cosa, tengamos seguridad, acceso y confianza delante de Dios, porque no tiene nada que ver con la identidad nacional o étnica, solo por la fe en Él. Y ahí estamos seguros en esa palabra, ¿verdad? Y dice el versículo 13, voy a pedir al hermano Roberto que lo lea. Amén.
Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Ujú. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. O sea, Pablo, después que les ha explicado, les ha dicho cuál es el misterio y cuál es la responsabilidad de la iglesia, viene, ya se dirige a él y le dice, miren, no se preocupen por mí, ¿verdad? Estoy aquí, pero es por el Evangelio, para engrandecer el Evangelio y para darle seguridad a ustedes. No desmayen. O sea, les está diciendo que no quería que se desanimaran por su causa. Al contrario, anímense porque este es parte del plan de Dios. Mis tribulaciones son justamente eso. Y él había pasado muchas tribulaciones y todas eran para la honra y la gloria de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba siendo usado por Dios de una manera grande, de la que jamás, aún él mismo no se imaginó. Este encarcelamiento en Roma produjo 4 cartas hermosas, lindas, que describen la doctrina de la iglesia. Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón. Todas tienen un lugar en el plan eterno de Dios. Y de esta misma manera, cada uno de nosotros tiene un lugar en el servicio y en el plan eterno de Dios. Saber esto y trabajar para lograr esto que Dios nos está dejando es una gran eh, protección para nuestras propias vidas, para no desmayar en medio de las tribulaciones, porque Dios tiene un plan. Y ese plan, cuando nosotros lo conocemos, ya cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor ya no nos asusta, porque Dios tiene el control de eso. Versículos 14 y 15 que dice Robert. Aquí, Amén. Dice así, por sí, esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Amén. amén. Entonces, vamos a ver, aquí el misterio, este es el misterio, esto es lo que yo he estado explicando, de anunciar, de aclarar a todos, de anunciar, de darnos seguridad, orar por los gentiles, que no se desmayen. La obra, aquí Pablo ora, ¿verdad? La oración de Pablo por los gentiles, el gran amor de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa. La base de la oración de Pablo era su conocimiento del propósito de Dios. Él sabía ya qué es lo que quería Dios con él. Esto significa que oró con confianza, de acuerdo a la voluntad de Dios. No podemos orar con eficacia si no entendemos la idea del propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos espiritualmente qué es lo que quiere Dios con nosotros, adelante, hermano. Siempre busquen, órenle a Dios. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Verdad? ¿Qué dones me ha dado el Señor? Busquen su don y ahí guíense porque ahí los quiere guiar el Señor. Y cuando él dice por esta causa, la base de la oración de Pablo es el conocimiento y el propósito de Dios. Ese justamente, doblo mis rodillas. Pablo en la postura de doblar las rodillas habla de una actitud de humillación, habla de una actitud no de grandeza, sino que como dice ya, habla de la característica del carácter de los que van a ser parte del reino en las bienaventuranzas. Habla de los humildes, habla de los sencillos, habla de aquellos que bienaventurados los pobres en espíritu. No habla de alguien que no tiene el espíritu, sino que no se cree superior, sino que se humilla, aunque sepa y conozca mucho y que sea un gran hijo de Dios como Pablo.
ese es justamente lo que está haciendo aquí. La humildad vino cuando se consideró el gran, el gran plan eterno de Dios, y que Él se encajó en un lugar, en ese plan. ¿Verdad? Como la obra de Dios es imparable incluso cuando Pablo estaba en la cárcel. Eso es algo que Él reconoció. A la verdad estoy preso, pero la palabra de Dios no. Esa es una expresión de Pablo, ¿verdad? Y hay varios ejemplos de esto, ¿verdad? Que Salomón oró de rodillas, Esdras oró de rodillas, Daniel, Jesús mismo. eh, Hay varios ejemplos de orar de rodillas. Eso habla de un sentido de humillación. Y los fariseos oraban parados, ¿verdad? Y que los miraran. Pues la actitud de orar de rodillas es una actitud de, de humillación. No está diciendo necesariamente que debemos de hacerlo así. A veces podemos orar sentados, sí, pero nuestra actitud es de rodillas, ¿verdad? Ante el Señor, o sea, por completo entregado a Él. Ahora, versículos 16 al 19. Le voy a pedir a Robert que lo lea. Amén. Dice así, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, Ujú. el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. De toda la plenitud de Dios. El ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo pidió que fueran fortalecidos. Está orándole a Dios con poder y que la fuerza fuera conforme a la riqueza de la gloria, una medida muy generosa. También oró para que la fuerza viniera por su espíritu y fuera puesta en su hombre interior. Entonces, Pablo está describiendo ese hombre interior que ha sido formado desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor y nacimos de nuevo. Ese hombre interior ha nacido de nuevo. Y un hombre interior tal, tan real como nuestro cuerpo físico. Todos entendemos la importancia de la fuerza en nuestro cuerpo físico, pero muchos son extremadamente débiles en su cuerpo interior. Pues el deseo de Dios es que seamos extremadamente fuertes. Y eso es lo que Pablo está orando, ¿verdad? Que son fuertes físicamente, pero interiormente son débiles en el sentido espiritual. Pablo ora que espiritualmente en nuestro interior seamos fuertes. Y eso conforme a las riquezas de la gloria. Sería una vergüenza que un rey o un noble no dar más que un comerciante y un campesino. Dios actúa hasta la dignidad y sus infinitas perfecciones. Él da conforme a las riquezas de su gloria. Cuando habla de que en la medida que ese hombre interior se va creciendo, es conforme a las riquezas de la gloria del Señor. Dios no da con escasez, da con abundancia, abundancia. Que para que habite Cristo, dice en la fe por nuestros corazones. Pablo pedía que Jesús viniera a estos creyentes, así como Jesús prometió en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Que habite, dice. Esta palabra se usa como tener un hogar permanente.
¿verdad? Jesús quiere que establezcamos en nuestro corazón no solo eh, de visita, sino una morada, que no seamos unos extraños, sino que habite esa, esa, esa gracia de Dios, ese amor de Dios, ese, Es, es el espíritu que está en nosotros, que no lo vistemos de vez en cuando, sino que sea nuestro hogar permanente. La gloria de Jesús que mora en nosotros es algo que debemos conocer y conocer por fe. Está aquí para nosotros, pero debemos tomarla por fe. Tienes tu Biblia y tienes las rodillas, pues úsalas, úsalas. Necesitamos la fuerza del Señor. Arraigados y cementados en amor. Pablo pidió esto, justamente con esto. Y luego llegamos a, a ver esta última, cuál es la anchura, la longitud y la profundidad. Eso está en versículos 20 y 21, ¿verdad, Robert? Amén. Ujú, Dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ujú, A él sea gloria en las iglesias en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ujú. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Ahora, dice el versículo 19. ¿Lo podrías leer el versículo 19, porfa? Sí, amén. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ujú. De conocer el amor de Cristo, que es la plenitud de Dios. Por eso nosotros somos los llamados a mostrar la sabiduría de Dios, como la grandeza y la multiforme sabiduría de Dios se va mostrando en nosotros, porque es importante que entendamos esto que está, estas medidas que está dando Pablo aquí. Pablo termina en su oración pidiendo que sea la, que Dios sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por siempre y para siempre. El gran amor de Cristo. Pablo termina pidiendo, ¿verdad? Que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la plenitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos, fíjense, de toda la plenitud de Dios. Ahora, Pablo dice aquí que el amor de Cristo tiene medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Veámoslas. Realmente podemos comprender la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo. Para llegar a comprender las dimensiones del amor de Dios, debemos ir a la cruz. La cruz apunta en cuatro direcciones, esencialmente en todas las direcciones. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, porque el amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad, porque el amor de Dios es suficientemente profundo para alcanzar al peor pecado, y porque el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Entonces, comprendiendo el amor de Cristo, Juan 3:16. Ahí está descrito el amor de Cristo y está descrito lo que acabo de mencionar. Ancho representa la universalidad del amor de Cristo,
que alcanza a todos, judíos y gentiles. Es un amor incluso sin barreras, de acuerdo a Gálatas 3:28. Ustedes lo van a tener ahí. ¿Y qué parte de Juan 3:16 está hablando? No está diciendo la anchura. Es de tal manera amó Dios al mundo. El alto habla de la gloria celestial y la exaltación de Cristo. Efesios 1:20-21. Su amor nos eleva espiritualmente a una relación con Dios. Por eso es que dice ese versículo 9 y 10 que nosotros somos los que enseñamos a los ángeles esa multiforme sabiduría de Dios, hermanos. Somos nosotros los responsables de eso. Su amor nos eleva espiritualmente a eso. Y en Juan 3:16 dice, la altura es más tenga vida eterna. Y luego nos dice lo largo, simboliza la eternidad de su amor que perdura a través del tiempo, desde la creación hasta la eternidad. Romanos 8, del 38 al 39. Y en Juan 3:16 dice la longitud que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego termina la profundidad. Refleja su gracia hacia los pecadores. Cristo descendió a lo más bajo para redimirnos. Efesios 4 y Romanos 5. La profundidad para que todo aquel que en él crea no se pierda. Amados hermanos, este es el mensaje precioso que este capítulo 3 tiene. Que ese amor de Dios incluye a todos, que ese amor de Dios en su anchura es para toda la eternidad. Ese amor de Dios es tan profundo que alcanza hasta el peor de los pecados y que ese amor de Dios es suficiente, alto, para llevarnos al cielo. Si nosotros no estamos conscientes de esto, la multiforme sabiduría de Dios no va a mostrarse en nuestras vidas. Y por eso Dios ha establecido la iglesia y ha unido a todos en Cristo Jesús como como algo que estaba oculto, pero que ha sido revelado, porque Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios es mostrar su amor a través de la iglesia, es mostrar la sabiduría a los mismos ángeles a través de la iglesia. Nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿O cómo lo estamos haciendo? Entonces, este capítulo nos deja un tremendo reto, hermanos. Este capítulo nos hace una reflexión profunda sobre mi rol en el plan de Dios, sobre mi rol en la iglesia. Si estoy asistiendo en la iglesia y no soy nada de la iglesia, pues es tiempo de formar a ser parte de algo. Si estoy asistiendo a la iglesia, soy creyente, pero no sé qué don espiritual Dios me ha dado, pues es tiempo de comenzarlo a conocer. Vaya a la iglesia y vea dónde su corazón y su mente se sienten bien y Dios le va a ayudar a, a buscar un lugar en el plan de Dios para su vida. Que Dios les bendiga. Terminamos aquí la clase y espero que de esta clase que me costó tanto darla eh, sea de bendición para ustedes, porque para mí ha sido una vez más de mucha bendición. Así que, amados hermanos, que sea el Señor que les ponga en su corazón estos principios y que cada quien en el Señor tome decisiones que pueden ser trascendentales en su vida. Terminamos con una oración. Voy a pedir, hermano Roberto, las preguntas, hermano, las dejamos para al inicio de la otra clase. Y si tienen preguntas, por favor, háganlas, háganlas. Voy a dedicar tiempo para poderlas
dar respuesta. Hermano Robert. Sí, hermano. Y lo de que sí, el consejito que siempre nos Ah, da. el consejito de siempre, ¿verdad? Hoy ya saben que el propósito de Dios en la iglesia no es locura de los hombres, ¿verdad? No, es un propósito de Dios. La iglesia es el propósito de Dios. La iglesia ahora es ese, esa institución que Dios ha establecido para mostrar su amor, para mostrar su misericordia, para mostrar su sabiduría. Y nosotros somos responsables de eso. Así que, hermano, no deje de asistir a su iglesia, ¿verdad? Y sea parte de las actividades de su iglesia. Comparta la fe. Ese sí, asista este domingo a su iglesia. Esa es mi recomendación, hermano. Robert, Amén. Padre bendito y Dios de la gloria, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Dentro de estas bendiciones, Señor, oh Dios, esta clase tan hermosa, tan preciosa, Señor, que hemos recibido, Señor. Ayúdanos y bendícenos, Señor, oh Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada por todos nosotros, Señor, a los principados y potestades de los lugares celestiales. Bendícenos, guárdanos, Señor, oh Dios, y llévanos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.